Aquí estamos de vuelta. En el último episodio os dejamos haciendo off-road en mitad de las carreteras de Guinea. Son carreteras, pero bueno, no sabemos muy bien por qué las tienen así. Además tenemos el agravante para contaros nuestra historia, que ya sabéis que hemos perdido todos los vídeos de las cámaras GoPro, acaso, etcétera, y solo podemos contaros todo esto a través de los teléfonos móviles, de las imágenes que tenemos en los teléfonos móviles. Así que vamos a tratar de que sea lo más ameno posible para vosotros. Cruzamos rápidamente la B porque no avanzamos en las carreteras de Guinea. Como veis, a veces mejora la carretera, pero son simples espejismos. Volvemos otra vez con el asfalto roto, las zonas de tierra, parches, baches, una zona que nos ralentiza enormemente y que a veces se hace un poco desesperante. Este tema nos va desgastando y a esto se nos une la falta de una buena alimentación y de descanso. Toda la ruta que queremos hacer tan rápidamente tiene escasos recursos y no muchos sitios para descansar bien, restaurantes, etcétera, etcétera. Para que os hagáis una idea, nuestra dieta son sardinas y huevos, así que nuestros cuerpos van pagando poco a poco ese estrés. Creo que unas palabras para la audiencia. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que tiene los pantalones llenos de arena roja de África. Estamos en la profunda África, estamos en plena selva. Hemos hecho 300 kilómetros en 10 horas. Llevamos desde las 7 de la mañana en pie, no, de las 6, hemos salido a las 7:30. No hemos parado hasta ahora. Y bueno, gracias a que... 600 kilómetros de trocha. Como dicen en Sudamérica. ¿De qué? ¿De trocha? De trocha, como dicen en Sudamérica. De trocha. Bueno, el caso es que 300 kilómetros de carretera que no es carretera. Y Coque está reventadísimo, yo también estoy reventadísima. Hemos llegado a una congregación que nos habían indicado, que nos han acogido súper bien y no nos falta de nada, la verdad. Así que estamos súper agradecidos. A Pierre, se llama, ¿no? Pierre, que es el sacerdote de esta congregación y bueno, pues eso, que vamos a ver si dormimos hoy allí. Nos han dejado esta casita para dormir, esa no, esa es Coque, esa de ahí. Vamos a preparar las cosas porque desde que hemos llegado no nos han dejado movernos. Hemos plantado aquí la moto y según hemos plantado la moto nos han plantado la silla a los niños, nos han plantado las mesas, nos han traído el bocadillo y nos han traído de beber. Así que estamos servidos. Vamos a ver si nos ponemos ropa cómoda y nos vamos a dormir. Bueno, y como podéis ver, el amanecer es espectacular. Y llega la hora del cole en la congregación. Todos los niños se amontonan para ir a clase y aprovechan a beber en el pozo que han fabricado y a ayudarnos también a nosotros. Qué maravilla despertarse así. Estamos en el cole que ha comenzado ya. Nos ha pillado aquí en medio. Vámonos. En este solazo. Las primeras luces de la mañana nos regalan estas impresionantes imágenes cruzando la selva guineana.
Desde Mamú queremos llegar a Kishidogu, una zona donde tenemos que repostar gasolina sí o sí. Seguimos con el problema de la gasolina y vais a ver que a veces es demasiado difícil poder llenar el depósito en buenas condiciones. Nos hemos quedado tirados en medio de la selva, en ningún sitio, sin cobertura ni nada en nuestra línea de siempre. De repente hemos parado para hacer una foto a un cartel que hemos visto de animales que hay por esta zona y cuando hemos vuelto a coger la moto no arrancaba. Pero no solo no arrancaba, es que no hacía contacto. Hemos metido la llave y no hacía nada. Así que nos hemos acojonado un poco. Pero ha abierto Coque esto, ha movido algún cable y de repente ha funcionado. Así que vamos a salir echando hostias. Por si acaso. Por si acaso. La verdad es que el sitio es la hostia. El sitio es la hostia si no tuviéramos que salir del país en 2 días. Sí, cierto, es verdad. Arrancamos de nuevo y vamos ya con prisa hacia Kishidigu. Seguimos cruzando esa densa selva, dejando atrás algunas aldeas y poblados. Y dejamos testimonio de lo que están haciendo los chinos en África. Están construyendo carreteras, hospitales, infraestructuras en todas partes, no solo de Guinea. Para ello construyen enormes complejos industriales como este que estáis viendo, aunque aquí todavía no han finalizado esas labores. Pero haciendo kilómetros nos damos cuenta que la gasolina no nos va a llegar hasta la siguiente ciudad. Tenemos que repostar urgentemente. Gasolina donde se puede. A 3 euros, ¿no? El litro. 2 euros y mucho. 2 euros y mucho, o 3. Un dineral. Sí. Y encima se nos suma otro problema. No tenemos dinero. No tenemos dinero en efectivo. Hay que sacar dinero y no sabemos dónde. Pues tampoco podemos comprar nada, claro. A ver, para comer. ¿Para sí. comer? Merci. Bueno, pues ya hemos acabado de echar gasolina. Vámonos. Últimos kilómetros para llegar a Kishidogu. Tenemos la esperanza de poder repostar antes de que se haga de noche. Pero esa esperanza pronto se va a ver desvanecida. Tenemos un incendio aquí que parece que lo tienen controlado. No sabemos muy bien si lo tienen controlado el incendio. Entre la avería y las carreteras llegamos muy tarde a la ciudad. Llegamos justo 10 minutos más tarde de que cierren. Tenemos que pasar la noche esperando en la gasolinera y poder echar al día siguiente. Esto nos va a permitir ser los primeros de una infinita cola que se va a ir generando durante toda la noche. Nos vamos a divertir bastante. Hemos llegado a nuestro sitio de dormir hoy. Hoy dormimos aquí, están rezando. Estamos en una gasolinera. Atención a Vanessa que se está lavando en el sitio donde vamos a dormir, que es una gasolinera. Dentro nos han dejado, que se vea un poco.
Esto es surrealista. Las 4 de la mañana y estábamos durmiendo y a las 3 han empezado a salir como a venir gente y Coque está sacando la moto de donde habíamos dormido en la tienda de campaña en un garaje, en una gasolinera, ya no sé ni lo que digo, son las 4 de la mañana, pero está todo el mundo ahí, que ya nos han tapado, y ahora a ver cómo salgo yo delante de toda esta peña. Esto es surrealista. Dios mío. Así estamos, a las 4 de la mañana y cogiendo sitio para echar gasolina a las 8. Pues eso, tempranito. Es que no se ve un carajo, pero cuando sea de día lo alumbraré. Pues nada, buenos días. Así comenzamos el día 3 de Guinea, cruzando Guinea en 4 días. ¿Lo conseguiremos? Bueno, pues aquí seguimos, son las 6:30 de la mañana. Yo había desmontado todas las colchonetas, sacos y todo, pero al final lo volvimos a meter al suelo duro. Aquí están las motos, están preparadas. Creo que por allí hay gente. Hay gente por todas partes. Están dormidos en las motos. Están dormidos por aquí detrás de la tienda, que los estoy escuchando roncar. Coque se ha ido a ver la tienda, o sea, la moto. Por ahí hay uno durmiendo. Por ahí hay otro en la moto. Aquel durmiendo en la moto. Esto es una locura. 6:30 y aquí seguimos todavía con más gente. Esta es la base. Van a hacer la ola. Bueno, menuda ovación hemos tenido. Vale, unas palabras, que nos vamos. Continuamos nuestra ruta por Guinea. Nos queda un día y poco. Vamos a intentar llegar a Nsekoré, donde vamos a dormir. Eso sí, no tenemos imágenes. Y desde allí ya llegar hacia la frontera, hacia el borde que separa Guinea de Costa de Marfil. Dormimos un poco por la noche y salimos. Es el último día y tenemos que llegar a la frontera. Los últimos kilómetros parecen empezar bien, pero como no, siempre se estropea el camino. Justo llegando a la frontera. Hacemos los últimos kilómetros tranquilamente, un poquito de off-road, de disfrute, eso sí, con mucho polvo, mucha tierra y los últimos poblados y paisajes que nos regala este gran país. Y por fin llegamos a la frontera. Son muy amables, pero no reconocen el sello. Así que tenemos unos cuantos problemas para salir. Por fin estamos en Costa de Marfil. Ya podemos decir que llegamos a trabajar.